Thank you, Lord, for another Wednesday night meeting. Gracias, Señor, por otra reunión del miércoles en la We noche. worship you again for your Te word. adoramos otra vez por tu palabra. Without your word, we Sin die. tu palabra nos morimos. Without your word, we Sin tu have no way palabra to get no life. tenemos manera Without de your word, encontrar we vida. have no way to come to you Sin tu palabra You are no tenemos right in the word. manera de encontrarte. and your life. Estás en tu Thank you palabra for y en tu this. vida. Gracias And por thank esto. you for speaking. Y gracias por tu hablar. Thank you for your interpretation. Gracias por tu interpretación. Through 2,000 years. A través You de have given 2000 us a años lot of interpretation. nos ha dado best muchas interpretation. interpretaciones, las mejores Helping us to know interpretaciones, your holy ayudándonos a Thank you entender tu palabra especially santa. The last 70 years. Señor, gracias que en los últimos so 70 many años tough interpretations ha habido were given us. tantas And we interpretaciones come to the climax of the New y Jerusalem. hemos llegado al clímax de la nueva 20 years Jerusalén. ago, Aún hace New 200 Jerusalem años, was a mystery to la nueva all Jerusalén the era un misterio theologians. a todos los Nearly no teólogos. one dared to touch Casi it. ninguno But today, quería tocar el thank you. tema, pero hoy, The New gracias, Jerusalem la is nueva Jerusalén fully está interpreted. totalmente Every interpretada, point to us. cada punto a Hallelujah. nosotros. Aleluya. Tonight, we Esta trust in noche you. confiamos en ti. Speak a clear word Habla to una us. palabra clara a nosotros. Now, save us from Señor, lost words. sálvanos de palabras Save us que from gasten nuestro stories. tiempo. Sálvanos de las Amen. historias largas. Amen. Amén. Now, tonight, Ahora, esta noche, we come to another llegamos point a otro punto of the crystallization. de la cristalización y de nuestro This estudio de point cristalización. is the announcing of, Y este punto gospel. es el anunciar del Evangelio. according to the Greek text, De acuerdo al we prefer texto to griego, use announcing. nosotros preferimos Instead of preaching. usar la palabra anunciar en vez It's de not el just a predicar. matter of preaching, No es solo un but a asunto de matter of predicar, announcing. pero un asunto de anunciar. Está bien. Before we do this, Antes de hacer esto, I'd like to me improve gustaría mejorar the very note I give you la last nota Wednesday, que yo les di which el miércoles says pasado, grace, the incarnation of the incarnated God, and la so cual forth. dice que la gracia es la encarnación del Dios triuno. Ahora la mejoro, Generally speaking, porque all hablando the Christians generalmente, casi todos los cristianos the word incarnation, not like- entienden la palabra encarnación So I de don't una like manera to get equívoca. into what involvement. To say grace is the incarnation of Entonces the decir incarnation que la gracia es la is encarnación quite okay. del Dios triuno, But Está this bien. will stir up pero a lot esto of different opinions. va a So, causar I muchas give you- diferentes opiniones. And I believe that you all have received, right? Así que les Okay. he dado, y yo creo I que read todos you. han recibido Grace una is nueva the versión. incarnated triune God. Gracia. This is safe. Right? Es The Bible never Dios says the triuno law came. The encarnado. law was not a living thing. The law cannot came. La But palabra nunca dice que la ley vino. La ley vino Chapter one porque says- la ley no es viva. grace came. Pero Juan capítulo 1 dice Sí, que la living gracia person. vino. Ven, And es una Romans persona viva. 5 even says Y Romanos 5 grace aún dice reigns. que la gracia reina, Right? ¿verdad? Actually, in the entire universe, who reigns? En realidad, en God. todo el universo, ¿quién reina? Now, Dios. there's another one. Ahora aquí hay otro punto. Who reigns? A otra Grace. persona que reina. Is La gracia. grace another person? ¿Es la gracia From acaso otra God. persona en vez de Dios? No. Grace is Gracia the incarnation es la encarnación of God. de Dios. But to put them together, grace and the incarnation of the Pero- incarnated God, sure, this, what? Ponerlo juntos, gracias a la encarnación del incarnations. Dios encarnado, que dos So to avoid encarnaciones. this, I No, changed así the que base. para evitar Grace esto lo he is cambiado. incarnated triune Gracia God. es In the first el Dios time, triuno encarnado. the triune God became a man.
En el primer paso, el Dios triuno llegó a ser un hombre en la carne a través de su nacimiento por una virgen humana, como la gracia, llegando en la encarnación de Cristo. La gracia vino. Esa fue la iniciación de gracia en la era del Nuevo Testamento. La gracia llegando a estar entre los hombres, no adentro de los hombres, pero entre los hombres, para lograr la redención. Cristo logró la redención. Logró la redención comenzando desde su encarnación hasta su resurrección. Él ha hecho todo esto no en el Espíritu, mas en su carne. La Biblia en el Nuevo Testamento dice que Cristo murió en su carne. Ningún versículo dice que Cristo murió en su Espíritu. ¿Pueden ver esto? Cristo tiene dos edades. La edad de su vida en la carne, de su encarnación a su resurrección. Y después la segunda edad, su edad correspondiendo a ser el Espíritu desde su resurrección hasta la eternidad. Pero en este espíritu hay el elemento de la carne designada de Cristo, de la humanidad designada de Cristo. Nada más digo esto. Así que en el segundo paso, el postrer Adán, como la incorporación del Dios triuno, quien era Dios llegando a ser un hombre, y este hombre era el postrer Adán en la carne, como la encarnación del Dios triuno, llegó a ser el Espíritu que da vida a través de su muerte y resurrección. Y esto está claramente mencionado en 1 de Corintios 15:45b. Y en este punto no como la gracia viniendo, pero la gracia entrando dentro del hombre. Cristo llegó en la carne. No había posibilidad de que él pudiera entrar dentro de sus discípulos. Para que él estuviera entre ellos, ¿sabe? Hasta ayer en la noche, perdón, hasta la última noche en la que estuvo con sus discípulos, dio un mensaje largo en Juan 14, 15 y 16. ¿Verdad? En Juan 14 les dijo a sus discípulos, ahora estoy con ustedes. Esto significa entre ellos. Mas no puedo entrar dentro de ustedes porque estoy en la carne, así que deben de esperar. Deben de esperar y el espíritu de realidad vendrá. Si ustedes leen Juan 14, 17 al 20, si leen esos versículos, pueden ver finalmente este espíritu de realidad es la realización de Cristo mismo. Cristo mismo, ¿verdad? Después, en esa noche, fue arrestado y fue juzgado, y la mañana siguiente fue sentenciado a muerte y en el día fue crucificado, ¿verdad? Ese fue el fin de la vida de Cristo en la carne. Después
en la tumba, después de un tiempo corto, Él resucitó con su cuerpo. Él dejó ahí la sábana de lino, pero no dejó su cuerpo de carne. Así que ¿dónde se fue su cuerpo? Su cuerpo fue transformado. Fue transformado a un cuerpo espiritual, ¿verdad? Así que Primera de Corintios 15:45 dice, este postrer Adán ha cambiado. Ha llegado a ser un espíritu que da vida. Este espíritu que da vida hoy en día es Cristo mismo. Es el Cristo neumático. Y es por esto de que en Romanos capítulo 8, solamente 3 versículos, 9, 10 y 11, tiene 4 personas. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, Cristo mismo, y el Espíritu que vive dentro. Estos 4 son uno. El Espíritu de Dios llega a ser el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es Cristo mismo. Y este Espíritu es el Espíritu que vive dentro de nosotros para impartir al Dios triuno dentro de nuestro ser. Es muy interesante. El cristianismo nunca ha estado en la claridad acerca de los dos ministerios de Cristo, el ministerio terrenal y el ministerio celestial. El ministerio terrenal fue llevado a cabo en la humanidad, en la carne de Cristo, para lograr la redención. El segundo ministerio es su ministerio celestial, y aún hoy en día está llevando a cabo este ministerio celestial como el Espíritu. La primera parte es el lograr la redención a través de la carne. La segunda parte es impartir a Dios dentro de nosotros como vida para nuestro gozo. Esto se lleva a cabo a través de que Él es el Espíritu que da vida. Hoy en la mañana tuvimos comunión con los ancianos de Taiwán. ¿Saben cuántos vinieron? Les sorprenderá. Les sorprenderá. Más de 70 vinieron. Ancianos de Taipei. De Taipei, Taiwán, con algunos de Indonesia, ¿verdad? Tuvimos muy buena comunión. En esa comunión hemos mencionado ¿qué es lo que enseña el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento enseña la economía neotestamentaria de Dios, la cual es la economía del Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento, desde el primer capítulo de Mateo hasta el último capítulo de Apocalipsis, los 27 libros enseñan la economía de Dios. Y esta es la revelación del Nuevo Testamento. Y esta revelación eventualmente llegó a ser la enseñanza de los apóstoles. No todos los apóstoles enseñaron esto, pero llegó a ser solamente la enseñanza de 3 apóstoles, principalmente Juan, quien escribió el Evangelio de Juan y 3 epístolas de Juan y Apocalipsis. Después Pablo, quien escribió 14 epístolas, y finalmente Pedro, quien escribió 2 epístolas. Estos
enseñaron la enseñanza de los apóstoles. La economía del Nuevo Testamento, la cual es la revelación del Nuevo Testamento, la cual es la enseñanza de los apóstoles, implica estas pocas cosas. ¿Qué cosas? Primeramente, la encarnación de Dios para ser un hombre. Mateo capítulo 1, ¿verdad? Inmediatamente toca este punto. ¿Estoy en lo correcto? Después, el Nuevo Testamento prosigue hasta el final. Apocalipsis 21-22. ¿Qué está cubierto aquí? La Nueva Jerusalén. La encarnación y la Nueva Jerusalén son los dos puntos finales. En medio tenemos a este Dios encarnado con su vivir humano. Él vivió en esta tierra entre los hombres por 33 años y medio. Muchas cosas ahí. Los 4 evangelios mencionan este vivir humano. Después, terceramente, su muerte. En cuarto punto, su resurrección. En quinto punto, su ascensión. Les digo, todos estos 5 puntos, encarnación, vivir humano, muerte, resurrección y ascensión, producen ¿qué? La iglesia. ¿Verdad? Hay un resultado que viene, que procede de la encarnación de Dios, vivir humano, muerte, resurrección y ascensión. Así que en el día de Pentecostés, la iglesia estaba ahí. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y este cuerpo de Cristo es la casa de Dios y el reino de Dios. Y esto también es la novia de Cristo. La iglesia, el cuerpo de Cristo, la casa de Dios, el reino de Dios y la novia de Cristo. Todos estos 5 son una cosa, ¿verdad? Y estos 5 son agregado un punto y consuman en la Nueva Jerusalén. ¿Pueden ver esto? Así que, hoy en día, cuando decimos el Evangelio, nos referimos a la economía del Nuevo Testamento. Y la economía del Nuevo Testamento implica la encarnación a través del vivir humano, su muerte, su resurrección, su ascensión. Y el resultado de estos 5 pasos, los cuales son la iglesia, el cuerpo de Cristo, la casa de Dios, el reino de Dios y la novia, que todos consuman en la Nueva Jerusalén. Esta es la economía neotestamentaria y la revelación del Nuevo Testamento y la enseñanza de los apóstoles. ¿Estoy en lo correcto? ¿De qué? Desde la encarnación hasta qué? Hasta la Nueva Jerusalén. Está bien. Vamos a terminar. Como la gracia entrando dentro del hombre para impartir el Dios triuno procesado y consumado dentro de los creyentes para ser la fuente, elemento y esencia del cuerpo de Cristo, el cual consumará en la Nueva Jerusalén como el engrandamiento glorioso y la expresión del Dios triuno procesado y consumado por la eternidad. Aquí tienen ustedes esta nota, si me pueden seguir o no, aquí tienen ustedes esta nota impresa. Bueno,
Hemos acabado last Wednesday. El mensaje del miércoles pasado. Ahora proseguimos al mensaje de esta noche. El tema general es la cristalización del Evangelio de Dios en la epístola a los Romanos. Mensaje 25. Anunciar el Evangelio. If you look into it, it's very interesting. The announcing of the gospel es muy interesante. is a simple thing. El anunciar del Evangelio no es algo simple, no es un punto pequeño. Aquí en el número 1, número romano 1, vemos el ejemplo perfecto del apóstol Pablo y la norma elevada demostrados por él al anunciar al Evangelio. Hoy en día los grupos vitales están peleando en ir a tocar a las puertas. Están batallando para salir a tocar a las puertas. Pero la palabra no lo menciona así. Nosotros lo interpretamos así. Más adelante les diré por qué lo hemos interpretado así. Pero aún así, el Nuevo Testamento, la revelación del Nuevo Testamento concerniente el anunciar del Evangelio nos da un estándar muy alto. Y también un ejemplo perfecto. Ambos están en el apóstol Pablo. El ejemplo perfecto en anunciar el Evangelio es en Pablo. En ningún otro se puede ver un ejemplo tan perfecto. Y también en el apóstol Pablo se puede ver la norma elevada. Y aún así uno puede ver entonces qué es el anunciar del Evangelio. ¿Está bien? Letra A mayúscula. Primeramente, este anunciador, y no digo predicador, digo este anunciador, fue escogido para ser un vaso. Dice aquí, no un portador, sino un vaso. Un vaso es algo que contiene a algo. Y este vaso es para contener a Cristo. Primeramente, hay que darse cuenta que cuando uno sale a tocar a las puertas con la intención de anunciar el Evangelio, uno debe de darse cuenta que uno debe de ser un vaso. ¿Verdad? Ahora aquí soy un portador de un bosquejo, ¿verdad? Pero pueden ver, este vaso es un vaso para contener algo, no un portador. ¿Contiene qué? Contiene agua. Cristo no puede ser llevado por usted como algo externo. Cristo necesita ser contenido dentro de uno, como su contenido. Entonces, usted, el vaso, llega a ser uno con el contenido. Cuando va a tocar a las puertas, este es entonces Cristo yendo. Usted es el vaso y lo lleva a esa puerta. ¿Está bien? Muy, muy crucial. B mayúscula. Puesto por ministro y testigo de Cristo. Ministro. Ministro. Aquí significa que significa uno que le sirve. Un ministro significa uno que le sirve. Si uno va a anunciar el Evangelio, necesita ser un sirviente. Para servir
el objeto with something con algo. that is with Christ. Esto es Now Cristo. also you must be Y también a witness. debe de ser un testigo. A witness. Un testigo. A waiter in restaurant. Un mesero en un restaurante es un He ministro. ministers you Él le with ministra the vegetables, con food, restaurant. la comida del restaurante. Right? As a rule, every waiter must be witness of the food. También, como regla, Have you ever tasted it? cada ministro debe de ser un testigo de la comida. You say, I never tasted. I never tasted. Mesero, ¿usted ya Whether comió it's esto? sour, whether it's sweet, I don't know. ¿A qué sabe? No, pues la verdad no You try sé. it, we rest up and go. Pues vámonos de aquí. If you would say, yes, I Pero si tasted it. diría, sí, yo la probé. Very tasteful, very Sabe muy nourishing, bien, and very nutre sweet. bien, me gustó. The eater is the doctor. Entonces los que van a comer dicen, está bien, dame, yo quiero que me sirva. How about it? ¿Qué tal? You just say, very good. Deben de decir, muy bien, Go to be a certain one. vayan a ser Certain people un with sirviente, Christ sirviendo a la whom you gente have tasted. con el Cristo que So usted now ha you become probado. his witness. Así que ahora usted llega a ser su testigo, See, given to be dado para the ser steward mayordomo of de la gracia God. de Dios. I tell you, Les digo, a steward un mayordomo is different from a es leader. diferente de un mesero. According to the ancient custom, De acuerdo a la habit, costumbre a steward del is a pasado, la general costumbre antigua, servant. un mayordomo es un sirviente en general Direct everything. que dirige The todo. steward Ese es el mayordomo, direct everything. ¿verdad? Él dirige todo. When I am a rich man, Cuando yo soy un hombre rico, I pick up one yo and made that one tomo a un my sirviente, steward. ¿verdad? Lo hago mi I mayordomo. tell you, he knows Les digo, everything él sabe of my house. todo acerca de mi casa. He knows Él where's the conoce milk. dónde está la He leche, knows where's the él cola. conoce dónde He está knows where's the el ice cream. refresco, dónde está el helado. He knows Él sabe everything. todo. He knows where's the shirt. Él sabe where's dónde the está la socks, camisa, dónde where's están los the calcetines, necktie. dónde He están las knows corbatas. everything. Él sabe todo. The steward, Ese es el mayordomo, right? ¿verdad? Paul, Pablo, God gave him such se le a fue stewardship. dado por Dios tal Making him mayordomo, a steward para ser tal mayordomo of the gospel ¿de qué? of God. de la gracia de Dios, Here's of the grace of God. de la gracia de And Dios. you have to realize Y debe uno de here, darse the cuenta grace que la equals gracia the aquí gospel. equivale al Evangelio. The gospel is the grace. El Evangelio es la But Paul gracia. was made a Pero steward Pablo fue hecho un mayordomo to take care of what? para To tomar take cuidado de care of qué? God's grace. Tomar cuidado de la gracia de Dios. This is the gospel. Y God's este es grace el is Evangelio, the gospel. la gracia de Dios. La gracia de Dios es el Evangelio, Then, ¿verdad? capital D. Después, Separate B mayúscula. into the Apartado gospel of God. para el Evangelio de Dios. Romanos 1:6. Romanos 1:1 dice esto. I also add another reference. Galatians, Les pido Gálatas 1, 15 to 16. 15 al 16. There it says, Ahí dice, Paul Pablo he dice was set apart que él fue by separado God por Dios for the gospel from para el the evangelio womb of his mother. del vientre de su madre, Before he was born, antes de haber nacido. where he was just a kind of conceived. Cuando él fue concebido en el vientre de su madre, desde ese punto Dios lo apartó. So he grew up. Así que He became a creció, strong Judaezer, llegó a ser un judío persecuting fuerte, Christ, persiguiendo a Cristo and y devastating the destruyendo churches. a las iglesias. He was very strong. Él era muy fuerte. One day, just like this, Un día, going to Damascus así nada más to yendo arrest all those a who Damasco are para followers of arrestar
a los que invocaban al Señor. Él estaba ahí muy contento, muy contento. De repente, cayó al suelo, a la tierra. Y una voz le llegó. Saúl, Saúl, ¿qué estás haciendo? Le estás pegando. Estás pateando, pero crees que eres libre, pero no. Estás en mis manos. Es difícil para ti patalear. Yo te he apartado ya desde el vientre de tu madre. Luego uno diría, hermano Lee, pero ¿qué tal yo? ¿O usted? No creo que ustedes han considerado que ustedes han sido apartados desde el vientre de su madre. ¿Han considerado así? Santiago, ¿verdad? Deben de pregúntele a su padre, a su papá. ¿Usted fue separado en el vientre de mi abuela? Does anyone in this room dare to confess to admit ¿Alguien en este cuarto se atreve a confirmar que fue apartado del vientre de su madre para el propósito de anunciar el Evangelio? ¿Quién? Who says amen? Let's think Taylor. Contesta el hermano Dick Taylor. Él tiene confianza en todo. And he's right. Y está en lo correcto. Yo confirmo, yo fui separado, apartado. Yo fui nacido en el cristianismo, fui criado en el cristianismo. No me gustó, no me importa, no me gusta. Mi madre le gustaba. Todos los domingos ella preparaba todo para nosotros, nos lavaba y vestía, vamos a la iglesia, regresábamos. Y yo les daré la mejor comida. Cada domingo hacía esto. Eventualmente yo fui salvo y me di cuenta de que mi madre no había sido salva todos esos años. Ella era una cristiana entusiasmada, mas no salva. No salva. Y trajo a todos nosotros, todos sus hijos, a la iglesia. Yo era como Pablo. A los 19 años, yo era como Pablo, yendo a Damasco, queriendo mi educación, queriendo seguir una educación. Y esa tarde oí el Evangelio. Fui capturado. Fui capturado. Y me di por vencido. Di por vencido en mi esperanza de adquirir una educación. Yo dije al Señor, de ahora en adelante quiero ser un predicador pobre, cargando la Biblia, viajando a través de los pueblitos y comiendo las raíces de los árboles y bebiendo el agua de los montes. Me gustaría hacer eso. Consideren esto. Así que el predicar, o más bien dicho, el anunciar el Evangelio, no es una cosa ligera, no es un punto pequeño. Esto es algo pesado, es algo realmente extraordinario. Está bien. Constituido heraldo. La palabra heraldo es una palabra grande. Ustedes todos conocen qué significa heraldo. Es alguien grande que reporta. F, enviado por Dios.
la autoridad suprema. Dios es la autoridad suprema del universo. Dios mandó a Pablo como su embajador. ¿Saben? Un embajador siempre representa una autoridad más alta para tratar con alguien. Dios mandó a Pablo como su embajador a los pecadores, para tratar con los pecadores, para que proclame con denuedo el misterio del Evangelio. La próxima vez que usted vaya a tocar las puertas, algunos los rechazarán. Usted diga: Señor, escúcheme, yo soy el embajador de Dios, mandado por usted para tratar con usted. Yo tengo que tratar con usted. ¿Quién es usted para rechazarlo? ¿Tienen ustedes el denuedo para decir esto? Muchos de ustedes no se atreven a decir esto. Son gallinas, no embajadores. Yo soy el embajador. Yo no me declaré a mí mismo siendo el embajador llegando a los Estados Unidos, pero desde que llegué a los Estados Unidos nunca fui una gallina. Yo rechacé todo el cristianismo. No me importa quién es quién. Yo soy un doctor en divinidad. ¿Qué? ¿Qué es divinidad? Yo entiendo la teología adecuada, apropiada, que usted no entiende. Hoy en día nadie se atreve a tratar conmigo. Yo estoy listo. Yo estoy tratando con ellos. Tal vez algunas de ustedes, hermanas, digan: soy solo una hermana pequeñita, no puedo decir que soy embajador. ¿Por qué no? Y usted puede regresar a decirle a su abuelo: abuelo, soy su nieta, ahora he regresado y soy otra cosa. Yo soy una embajadora mandada por mi Dios a usted, abuelo, para hacer un trato con usted. Así que, para hablar con denuedo el misterio. Ustedes no pueden decir cuál es el misterio del Evangelio. Yo les digo, el Evangelio en realidad es o son las buenas noticias de la economía de Dios. En la economía de Dios hay 5 misterios grandes. Guarden esto en su mente. El número 1 es el Dios triuno. Número 2, el Cristo todo inclusivo. No solamente todo inclusivo, pero todo extenso. El tercero, el Espíritu todo inclusivo, todo extensivo, que da vida, ¿verdad? El Espíritu que da vida. ¿Cuántos puntos concernientes solamente al Espíritu? Compuesto, todo inclusivo, intensificado 7 veces. ¿Cuántos aspectos? Consumado. Compuesto. Todo inclusivo. Que da vida. Intensificado 7 veces. El Espíritu consumado, compuesto, todo inclusivo, que da vida e intensificado 7 veces. Esto es un misterio. 5 misterios. El Dios triuno, el Cristo todo inclusivo, el Espíritu todo inclusivo, después el cuerpo de Cristo. Y finalmente la nueva Jerusalén.
Have you ever preached the gospel ¿Han by telling people they alguna vez considerado el Evangelio o le han hablado a la gente del Evangelio you done not? con la Nueva Jerusalén? No, no se atreven, son gallinas. This morning, Esta mañana, when we had that fellowship, cuando tuvimos esa comunión, an elder from a church in Taiwan, un anciano de una iglesia en that Taiwán, city is called Hualien, de esa ciudad se llama he Hualien, stood up and gave a testimony. él se paró y He dio un said, testimonio y dijo, recently, the church in recientemente, Hualien, la iglesia en Hualien, they had a change. ellos cambiaron, Even they go out and knock on doors. aún fueron a tocar a las puertas, Tell people más le the dijeron a highest la peak gente of la God's cima máxima revelation. de la They go out revelación and de tell Dios. people, Fueron a God decirle a la became gente a que man Dios llegó a ser un hombre in order that para you que can become usted God. pueda llegar a ser Dios. He said, Él dijo, this kind of este preaching tipo does de work. evangelio funciona. Within short time, En un they corto got tiempo 20 obtuvieron a 20 new ones saved. nuevos, salvados. But most of you Pero la who mayoría now de ustedes que han salido a tocar las puertas están nada más como una gallina. and sometimes Y a veces people saw you're knocking la with gente the shaking hand. vio ese tocar en la puerta con la mano temblando. When people went there, you got shocked. Y cuando una gente abre la puerta, usted está sorprendida. People said, what? La gente dice, ¿qué? Y You usted got shocked. está ahí sorprendido. Understand? You don't know what to Y say. no sabe decir qué decir. Who are you? For what? ¿Qué quiere? ¿Ah? Get away. Váyase. Slam the door. Y cierran la puerta. You are close out. Y usted se queda Alright. afuera. ¿Verdad? You must be an ambassador. Debe de ser un embajador. Then, G. Después, Listen this. G. Escuchen They esto. bring Labora as a como priest sacerdote of the gospel. del Have you ever heard Evangelio. this? ¿Han alguna vez escuchado Praise of esto? the gospel. Sacerdote You del heard the Evangelio. praise in ancient times. Han oído del sacerdote en los tiempos antiguos, ¿verdad? Where the praise of the gospel is mentioned. Of course, I gave you the reference already. ¿Dónde se menciona el sacerdote del Evangelio? Les di la referencia a Romanos 15, 16. I am Pablo dice priest que él es un sacerdote of the gospel del to Evangelio offer para Gentiles ofrecer a Dios, a los to God. creyentes, the Old Testament para ofrecer a los creyentes a Dios. offer the sacrifices. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían los sacrificios que tipificaban a Cristo. But today, Pero with hoy New en día Testament nosotros en el priests, Nuevo Testamento do como not sacerdotes offer Christ. no We offer ofrecemos Christ's members, a Cristo, pero ofrecemos los miembros de Cristo, sinners, a pecadores, converted into a pecadores que se han Christ's convertido members. We offer en them. miembros de Cristo. A ellos los ofrecemos a Dios. Don't say, I go out knocking on No doors. digan, yo voy a salir a tocar a puertas para ir a Too ganar low. almas. No, eso es muy bajo. To preach the gospel, El predicar del not Evangelio it's not to win no souls, es para ganar almas, but to win pero some sinners, para to ganar convert algunos them pecadores que se into conviertan members of a Christ. miembros de Cristo. So, I Así offer que them to God. los ofrezco a as a Dios sacrifice. como mi sacrificio. The praise of the gospel. Los sacerdotes del Evangelio, H, para anunciar. To announce what? ¿Para anunciar qué? To announce Les digo, God's economy. para anunciar la economía de Dios, To announce God's para incarnation. anunciar la encarnación de To Dios, be a man. para llegar a ser un hombre, para que el hombre llegue a ser Dios, To announce that para God anunciar que was Dios living on this estaba earth viviendo en esta for tierra 33 por and a half 33 años y medio. Our stories, Muchas concerning historias concernientes a esto. you have to announce, Debe uno de anunciar, right? ¿verdad? To announce what? To ¿Para anunciar announce qué? Para anunciar he went to the cross. que llegó, fue a la to die cruz
para morir una muerte toda inclusiva. Del lado negativo, Él terminó toda la vieja creación y todas las personas, cosas involucradas en la vieja creación. ¿Quiénes son estos? Satanás, el pecado, el mundo, la carne humana y todas las demás cosas. Todas esas cosas fueron aclaradas por la muerte de Cristo en la cruz. Y del lado positivo fue para liberar la vida divina que estaba dentro de Él y para que entrara dentro de sus creyentes, para que sus creyentes, por un lado, estuvieran limpios de la vieja creación, pero por el otro lado, en la nueva creación, se ha germinado por la vida divina. Así que, después, en resurrección y en ascensión, el liberal espíritu llegó a formarse la iglesia, el cual es el cuerpo de Cristo, el cual es la casa de Dios, el cual es el reino de Dios, el cual es su novia, quien consumará en la nueva Jerusalén. No importa si entiendo o no. A veces, si ellos entienden mucho, no creen. A veces no entienden mucho y les gusta creer. Ustedes créanme. Cambien su manera. No tomen la manera vieja. Tomen la manera nueva. Para predicar, para anunciar, número uno, a Cristo como el Salvador objetivo y aquel que imparte vida subjetivamente y vive en ellos. Primera de Timoteo 1:15 dice que Cristo vino a salvar a pecadores. Este es Cristo siendo el Salvador objetivo de los pecadores. Después, Pablo nos dice en Gálatas 1 de 15 al 16, Pablo dice, Dios está contento de que revelar a Cristo dentro de mí para que yo lo predique a otros. Este no es el Salvador externo, pero el que imparte vida interiormente y vive interiormente. En el cristianismo hoy en día ellos no conocen estas cosas. Conocen un poco acerca de Cristo el Salvador. Mencionan un versículo de Lucas capítulo 2. Esta noche les anuncio las buenas nuevas que hay un Salvador nacido en Belén. Pero ellos nunca pueden anunciar a Cristo como Pablo lo hace en Gálatas 1, 15, 16. Pablo dice, Dios está contento para revelar a su Hijo dentro de mí, para que yo lo anuncie a tal persona que vive dentro de mí a otros. No necesita a otro. Dos, las riquezas inescrutables de Cristo. El Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El Evangelio predicado por el cristianismo es superficial, muy simple, muy pobre. Pero
Pablo anunció el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hoy en día aún le preguntan a los cristianos, ¿cuáles son las riquezas inescrutables de Cristo? Y dicen, pues no sé. Mejor le voy a preguntar a mi pastor. Y le fui a preguntar a mi pastor, y el pastor dice, no toque estas cosas. Estas cosas son muy profundas. No, nada más vaya a predicar a Cristo. Llevar a Jesucristo. Es lo mismo. ¿Verdad? Luego 3. El misterio de Cristo. ¿Le puede usted decir a alguien el misterio de Cristo? ¿Verdad? Desde que tenemos los grupos vitales, los santos han tratado frecuentemente de preguntarme, hermano Lee, cuando salimos, ¿de qué le hablamos a la gente? No tuve yo la oportunidad de entrenar a todos los santos. Si la tuviere, le diría, usted debe de aprender estas cosas, todas estas cosas, las cosas profundas, las cosas altas, el Evangelio alto, el misterio de Cristo y el misterio del Evangelio. Después, para hacer esto, no es el ganar almas, pero el engendrar a los creyentes por medio del Evangelio. Pablo le dijo a los corintios, yo los engendré a través del Evangelio. Todos son mis hijos. No el ganar almas, pero el engendrar hijos. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. No para que el pecador o el alma vaya al cielo. Esa es una superstición, el ir al cielo. Nosotros vamos a engendrar a la gente, a regenerar a la gente, no para que ellos se vayan al cielo, pero para que ellos lleguen a ser los materiales para edificar el cuerpo de Cristo. Después, K. Tener la carga. Tener la carga de llevar fruto entre todos los gentiles. Pablo, su nombre significa pequeño. Él era un hombre pequeño, pero él tenía un corazón grande. Él quería llevar fruto entre todos los gentiles. Está bien. A veces nosotros somos tan estrechos de decir, bueno, vamos a probar, a ver si salvamos uno al año y pues ya con eso estoy contento. No digan esto. Mejor digan, yo quiero salvar a 10. Si hay una voluntad, hay la manera. ¿Verdad? Después de pagar, Pablo tiene la carga de pagar su deuda evangélica como deudor a toda clase de personas. Yo les debo a toda clase de personas. Yo soy un deudor. ¿Les debo qué? Les debo el Evangelio. Hasta que yo anuncie el Evangelio a ellos, entonces no he pagado mi deuda. Soy un deudor. 3. De anunciar el Evangelio de los romanos sin avergonzarse de ello, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No estaría yo avergonzado. El Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. 4. De recalcar la belleza de aquel que anuncia las nuevas de cosas buenas.
Esto es en Romanos 10. Pablo dice, qué bellos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio. Cuando usted vaya a tocar las puertas, usted debe decir, qué bellos son mis pies. Si usted va al teatro, ¿qué diría? Qué feos son mis pies. ¿Verdad? Aprenda de Pablo cuando usted vaya. Cuando usted vaya a visitar a la gente, usted diga, aleluya, qué bellos son mis pies. ¿Verdad? 5. De hacerse esclavo. De hacerse esclavo. Él había sido un hombre libre, mas se hizo esclavo de todos para ganar a mayor número y de ser hecho todo a todos. A los gentiles llegó a ser gentiles, a los judíos llegó a ser judío. A la gente debajo de la ley llegó a estar debajo de la ley. A la gente sin la ley llegó él a ser una persona sin la ley. ¿Verdad? Llegando a hacer todas las cosas a todos los hombres, a fin de que de todos modos salga algunos, haciéndolo todo por causa del Evangelio. De otro modo, ¡ay de él! Él dijo, ¡ay de mí! Si no predico el Evangelio. Porque le fue encomendada una mayordomía que como incentivo le traería galardón. Muy bien. ¿Verdad? Muy bien. Luego, número 6. De encargar a su joven colaborador Timoteo a proclamar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Mientras nosotros muy a menudo nos hacemos excusas. Hoy no es buen día, hoy es un día en donde pues todos van a ir al teatro. No, usted vaya a tocar las puertas. De 10 puertas, puede ser que 3 tengan gente para que usted le hable. ¿Usted cree que en las vacaciones todos van a ir a la playa? No, es una excusa. En tiempo y fuera de tiempo debe ir uno a predicar el Evangelio. Él encargó a su colaborador hacer esto mientras él estaba listo para recibir ¿qué? ¿Un premio? ¿Un premio Nobel? Recibir martirio. Cuando él estaba ahí listo para recibir su martirio, él le encargó a su colaborador Timoteo que proclamara la palabra. No, que no te importe mi martirio. En tiempo y fuera de tiempo. 7. Carga de que los santos sean sus participantes en el Evangelio, combatiendo por el Evangelio, los filipenses se unieron en el mover de Pablo, en el anunciar del Evangelio. Y todos estaban combatiendo por eso. Finalmente, carga de predicar a fondo el Evangelio de Cristo desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico. ¿Cuál es este lugar? Yo vi al mapa y averigüé que esta parte, la cual fue llamada Ilírico en
en la antigüedad, estaba localizada al noroeste de Macedonia. Saben, primeramente Grecia al sur, arriba de Grecia, Macedonia, y después en la esquina del noroeste en Macedonia hay un pedazo de tierra, el cual es llamado Ilírico. La cual es llamada Ilírico. Pablo con sus colaboradores comenzaron su predicar desde Jerusalén. En la antigüedad, de Jerusalén para llegar al Ilírico debe de pasar uno por Damasco, debe de pasar uno por Asia Menor, y luego debe uno de cruzar el mar a Europa, ya sea a Grecia o a Macedonia, y después uno debe de viajar a través de Macedonia al noroeste, donde este lugar Ilírico estaba. Pablo había predicado tan extensivamente de acuerdo y en su era. Él básicamente se acabó con todos los lugares para predicar el Evangelio. He acabado.